Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el lunes de la segunda semana del tiempo ordinario y estamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. Vamos a quedar con el fragmento 19c. ¿Por qué? Porque es un fragmento que es muy diciente, sobre todo muy de este tiempo, a pesar de que fue escrito, pues obviamente Jesús, las enseñanzas que Marcos copia de acuerdo a la acción de Pedro, en cuanto a la acción preliminar de su catequesis para las diferentes comunidades judeocristianas. Pues este versículo 19c me parece demasiadamente interesante. Y si usted está casado, o si usted está de novio con alguien, o si tiene algún noviazgo con alguien, o quiere tener un noviazgo con alguna otra persona, o si está casado, en fin, o si es religioso, este evangelio nos cae perfectamente a cada uno de nosotros, o si es sacerdote, pues que obviamente nos cae a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque mire como dice el versículo 19c. Dice, en tanto que el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En tanto que el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Que los discípulos de Juan Bautista, que los discípulos de los fariseos, que yo no sé qué, que una cosa y que otra ayunan. Y se fijan simplemente en cosas externas, que como diría San Agustín, hoy vamos a tocar un eximio padre de la iglesia, San Agustín de Hipona, discípulo prácticamente de San Ambrosio, obispo de Milán. Pero en especial, antes de entrar al fragmento que quiero tocar de San Agustín, voy a tomar el texto original en griego, del griego del primer siglo, aquí con la Brit Hadashah, de que la traducción también del griego del primer siglo, porque Marcos escribe totalmente en griego y algunas partes en hebreo, arameo, así algo del primer siglo, como es el caso de este evangelio. Y mire como dice, Ous Ronos, Sin Thous Munfios, Met Autos, Aus Dunan Zayais, Neusteneyen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire que en griego empieza con una acción o una fracción de tiempo determinada, Ous Ronos, perdón, Sin Thous. Nunfios met, bueno, Nuncios met, atención con esta referencia de la Biblia, referencia del evangelista Marcos. En tanto que el esposo está con ellos y no pueden ayunar, dice la traducción en español, unas traducciones muy cercanas al griego original, aunque tiene estos agentes determinativos, son los Eusisuns Munfios met. Acordémonos, tengan en cuenta esta fracción. Y antes de poder enfocarme en lo que quiero llegar, debo tocar el texto de San Agustín, sobre todo obviamente de las confesiones y también obviamente de Civitate Dei. San Agustín es el gran enamorado de Dios a través de la condición humana. Acordémonos también, él escribe un gran libro, un libro buenísimo, se llama De Natura et Gratia. Bueno, en esta parte también de las confesiones y también de las narraciones en Salmos, como el que llama el texto, aparecen unos términos que en dogmática se deben ver, sí o sí, en teología dogmática. Ayer les explicaba que cuando se estudia Sagrada Escritura, el título que ofrece la universidad es Doctor en Sagrada Escritura, especialista en tales versículos de la Sagrada Escritura. Cuando se estudia dogmática, el título que ofrece la universidad dice Doctor en Teología Dogmática, especialista en tal caso. En mi caso, Mariología. En casos de otros amigos se escogieron neumatología, soteriología, eclesiología, diferentes fragmentos, pero todo de acuerdo a una directriz, a una vertiente de la dogmática. Bueno, y en este caso, por eso digo que sí o sí tiene que verse San Agustín en la parte dogmática, porque mire que esta acción dice ex sua persona, Christus totus ex persona hominis carnis, ex persona generi humani, ex persona corporis. Habla obviamente de San Agustín, de lo que tiene que ver todo con la relación del ser humano con respecto hacia Dios, en especial ex persona corporis, que hace parte de la iglesia como tal. Sin embargo, ahondando un poco más en el tema de San Agustín, obviamente pues no soy especialista en los textos agustinos, los frailes agustinos, pues ellos sí tienen más referencia con respecto a San Agustín, pero en dogmática tiene que verse sí o sí. Habla de la famosa Christus uno persona in utroque natura, communicationem idiomatum. Aquí me quedo
porque sigue el paso siguiente para poder entender el Evangelio desde el punto de vista de San Agustín, que es tan importante a la luz de la dogmática. Dice que obviamente atribución de la recíproca atribución de los atributos humanos y divinos, en cuanto a que el hombre va recibiendo la gracia de Dios mediante cual el mismo hombre se está disponiendo, ojo, mediante el mismo hombre se está disponiendo. Y por eso San Agustín dice, en este anonadamiento del Hijo de Dios, como ejemplo nuestro, era necesario para dar ejemplo a los hombres, porque en el anonadamiento de Cristo, Christus humilis, se manifiesta de modo insuperable la gracia de Dios. Esto está todo en latín. Y da el ejemplo decisivo de Christus exemplum et magistrem vitae. Es decir, por antonomasia, contra la lucha del pecado por antonomasia del hombre, a saber, es el orgullo. Es el orgullo. De todas maneras, Christus totus. Christus exemplum. Me quedo con esta frase para tocarle el Evangelio. Christus exemplum et magister vitae. Todo está en latín del texto de San Agustín. Y en dogmática tiene que verse esos fragmentos sí o sí, Christus totus en especial. Obviamente Cristo en persona. Y obviamente de la parte de la eclesia, de la parte de la iglesia, de que el hombre no es fragmentado, hace parte de una unidad. Bueno, y como hace parte de una unidad, entonces en este fragmento, para poder entender de acuerdo a la visión agustina, que habla con respecto también a diferentes pasajes de la Sagrada Escritura, en este caso Marcos, pues es importantísimo tener en cuenta lo que dice y lo que escribe este gran evangelista, sobre todo porque dice de esta forma, dice Outhos Ronos Eusinthos Munfios, o sea, Met. Está expresando que, como inicié, si usted está casado, si usted está casada, si usted tiene un matrimonio, si tiene usted un noviazgo, si quiere usted ser novio de alguien, o si usted es sacerdote o religioso, a todo nos sirve, independientemente del estado de vida que hayamos escogido. Pues en este Evangelio Marcos está informando, está delimitando la acción de Cristo, como dice San Agustín, ¿verdad? Christus totus, obviamente en lo que llama comunicantes idiomatum, en cuanto a la gracia que se tiene que recibir por Cristo, para entonces cooperar con la acción de Dios, para que el tiempo que Dios tiene determinado para cada persona, pues ustedes y yo cumplamos el deber de estado que nos corresponde. Por eso San Juan de la Cruz diría, al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor. ¿Cuál amor? Algunos dirán, ay, qué tan lindo, que cómo se aman, que yo no sé qué, y viven en adulterio, viven en fornicación, son homosexuales, permiten muchas cosas. No, ese no es el amor. El amor que expresa San Juan y que expresa San Agustín y que expresa también San Marcos es un amor determinativo, en el cual, por eso digo, se delimita en cuanto a usted, cuánto fue capaz usted de amar primeramente a Dios, seguir su voluntad y en ese contexto amar al ser humano que le corresponde. Por eso, amar a su esposa, amar a su esposo, amar a su novio, amar a su novia, amar en su vocación religiosa, su regla, en su sacerdocio, pues su sacerdocio, amar en esos casos, en su soltería, pues obviamente el contexto que Dios le tiene. Pero en ese aspecto, amar a Dios primeramente, hasta que Dios mediante le permita estar el tiempo que Él ha determinado para que usted cumpla su misión. Si usted no lo cumplió, tiempo perdido mi hermano, tiempo perdida mi hermana, porque se va para el infierno, porque lo que glorifica a Dios es, como dice San Agustín, el anonadamiento de Cristo, Christus humilis, o Christus humilis, en cuanto a que se dispone siempre a despojarse de su orgullo, porque como dice San Agustín, el pecado por antonomasia del ser humano es el orgullo. Por eso quise tocar antes de tocar el texto bíblico de San Marcos, porque San Agustín es un enamorado de Dios a través del hombre, de su humanidad. Lea San Agustín y se dará cuenta de lo que yo le digo. No soy especialista en textos agustinos, pero cuando uno estudia dogmática, sí o sí tiene que ver a San Agustín, sí o sí tiene que verlo. Y entonces hay uno donde uno se pregunta el deber de estado que uno está cumpliendo, ¿lo está haciendo a cabalidad, a perfección? Y en especial me refiero mucho a los novios también, pues, los que son casados y los que van a ser también religiosos sacerdotes. Ustedes están adquiriendo primeramente pidiéndole a Dios la gracia de asumir ese estado que van a querer, por el cual Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar con respecto a ese estado de vida que van a adquirir. Porque si usted vive una
un periodo como dicen, la orden o en el seminario, de postulantado, de noviciado, de prenoviciado, como sea, de acuerdo a que sea la orden o la comunidad religiosa, si no lo vive a cabalidad y no empieza a conocer la regla para después incumplir lo que dice la regla, hermano, mejor, como dicen por ahí, apague y vámonos. Si usted en su noviazgo no es capaz de vivir una castidad, no es capaz de preocuparse por conocer más a su novio, a su novia, a saber cuáles son sus falencias y sobre todo a tener determinación de amar más los defectos que las virtudes, si no es capaz de amar más los defectos que las virtudes, conocerle los traumas, conocerle los dolores, conocerle las diferentes falencias como ser humano, los diferentes vacíos que tiene el ser humano, si usted no es capaz de a través de Cristo amarla como Cristo la ama a esa persona, o bien sea novio o novia, hermano, mejor apague y vámonos. Si usted no es capaz de llevar a esa persona hacia Dios en su noviazgo, sin necesidad de caer en el sexo, sin necesidad de caer en la pornografía, ni en el trago, ni en las cosas, ni en las borracheras, ni en las cosas, sino vivir un noviazgo santo, si no es capaz de eso, apague y vámonos, porque se puede destruir su familia. Lo mismo en su vida religiosa. Si usted no es capaz de vivir coherentemente con el mensaje de Cristo, hermano, no siga ese camino. Si usted no es capaz en el seminario de tener coherencia y congruencia, apague, decida escoger por otro lado, pero no se perjudique usted mismo, porque al fin y al cabo quien se perjudica es uno mismo. Por eso el Evangelio dice, mire, o sea, en griego literal, así, del siglo I, dice, Ousos chronos, heusinthos, nunfios me autos. O sea, prácticamente el tiempo el cual tiene determinado Dios para que ellos cumplan su misión, no tanto el ayuno, sino que cumplan su misión, Dios tiene determinado ese tiempo en el cual ellos tendrán que compadecer. O sea, todo el sacrificio que ellos han hecho durante todo ese tiempo que Dios le ha dado en su vida, pues tendrán que, al final de sus días tendrán recompensa, porque se han anonadado a sí mismos, como dice San Agustín, y lo han puesto todo en manos de Dios, porque Dios tiene un tiempo determinado para cada persona en su actuar de acuerdo a su voluntad. Indispensable pensar muy bien eso, indispensable. Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. María Reina de la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Pidámosle a San José, gran hombre, prudente y virtuoso, que dijo sí al Señor y que era temeroso de no responder a Dios como Él se lo merece, porque algunos lastimosamente hieren la Sagrada Escritura con malas informaciones y malas traducciones, y San José lo que tenía era miedo de responder. Por eso que ustedes y yo tengamos también ese temor de Dios para poder responder a cabalidad a esa vocación que Dios nos ha llamado, y sobre todo poderla cumplir a perfección. María Reina de la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Santa Teresita, el Niño Jesús, ruega por nosotros. Que esté muy bien. Feliz día para cada uno de ustedes.